Decir qué tal y lo empiezo, pero no lo puedo sostener por mucho tiempo, o estas dietas, ¿qué función tienen las grasas en estos deportes? O sea, porque a lo mejor la gente dice como de ¿cómo voy a consumir grasa si yo lo que quiero es energía, ¿no? Entonces es porque la absorción de las grasas es muy lenta, ¿no? ¿Qué tanto influye el alcohol en general en todo el entrenamiento? Sí, o sea, sí va a afectar tu entrenamiento. En este momento a lo mejor podemos tener como que un aporte, disfruta todo, ok, pero ese es justamente el objetivo, que el paciente sí pueda romper sus límites, pero no se salga, ¿no? de la seguridad, de la salud. O sea, nunca debe estar el paciente en riesgo, nunca debe ser aguantar. No es el trail, sobre todo porque a veces se ve así, no es un lugar de guerra, y aunque se escuche muy loco, sí, o sea, con una correcta planificación, con una correcta estrategia de nutrición, entrenamiento, etcétera, puedes correr 200, 300 kilómetros y seguir saludable. Qué bueno. Vamos a comenzar este video. Ok. Hoy estamos con la Nutrieli, también corredora de ultradistancia, muy buena. Gracias. Y nos va a ayudar a responder, a resolver dudas acerca de recuperación, de cómo alimentarnos durante carrera y un poco de cómo adentrarnos a la nutrición si estamos comenzando con el deporte en general, o sea, cualquier deporte, y de cómo la nutrición no necesariamente tiene que ser excesivamente cara y selectiva, ¿no? Ajá, o selectiva y desmentir pues mitos. Sí. Entonces, la primera pregunta sería ¿cómo alguien se puede acercar al tema de la nutrición? ¿Cómo te puedes ir involucrando? ¿Qué tal no conoces a nadie? ¿Cuáles son como los primeros pasos? O quizás tienes como miedo de decir qué tal y lo empiezo, pero no lo puedo sostener por mucho tiempo, o estas dietas o nuevas, estilos de alimentación, sí, como muy nuevas en tu día a día. Sí, justo lo que decías, pues quitarnos la idea de esos mitos de que la alimentación es muy selectiva o es para cierto grupo de gente, o solamente la nutrición deportiva es para atletas elite, ¿no? Por ejemplo, o sea, la alimentación es algo que todos necesitamos ajustar y todos necesitamos cuadrar, y al final tiene que ser fluida, y es algo que se supone que deberíamos de saber ya de manera pues fisiológica desde que nacemos y a lo largo de nuestra vida, pero siempre hay pequeños detallitos que por temas sociales, de educación, de vida en general se van como modificando y a veces no nos hacen bien, ¿no? Entonces la nutrición, la nutrióloga o así nos ayuda mucho a ajustar estos pequeños detallitos. No forzosamente tienes que tener un objetivo de correr 60 kilómetros o ganar el primer lugar en una carrera, ¿no? La nutrición entra en todos los ámbitos de nuestra vida, entonces no podría decir, hay un momento en específico para acercarse a la nutrióloga, ¿no? O sea, siempre nos puede ayudar establecer objetivos claros, que a veces una persona cuando está empezando a hacer algún tipo de deporte no tiene los objetivos muy claros. A veces se tienen mucha información, muchos mitos del tienes que bajar de peso y ya, ¿no? O tienes que estar muy fuerte y ya. Entonces, toda esta información que recibimos, pues la nutrióloga nos ayuda como a discernir un poquito de qué sí y qué no. Entonces, cualquier momento es clave y óptimo para empezar a hacer cambios en nuestra alimentación. Entonces, ¿cuál es la clave para comenzar a cambiar nuestro estilo de alimentación? La clave para empezar a cambiar nuestro estilo de alimentación es justamente querer mejorar, ¿no? O sea, al final de cuentas, a veces decimos, pues para el deporte solamente es entrenar, solamente es correr más rápido, solamente es ser más fuerte, y debemos de ver que en el deporte pues busca todos los ámbitos, ¿no? O sea, busca que yo aprenda a tener mejores hábitos de sueño, hasta casi de vida, mis horarios, estructurarme un poquito más. Entonces la alimentación es indispensable, y la clave justamente es decir, hey, como que me está haciendo falta algo, como que no me siento muy bien, como que quiero dar el siguiente paso, quiero sentirme mejor, quiero sentirme con más energía, quiero estar más saludable. Entonces la clave es justamente voltear a vernos a uno mismo, saber que algo puede que no esté haciendo tan bien o puedo mejorar, y ya podemos buscar y dar el siguiente paso. Ahora en tema de corredores, hay muchos corredores que quizás satanizan un poco o no lo ven tan adecuado como el consumo de geles, ¿no? Como de que es mucho azúcar para tu cuerpo, de que yo puedo correr la misma distancia pero sin usar geles. ¿Cuál es la diferencia de las capacidades del cuerpo de cada quien, o cómo es que sabemos cuándo necesitamos usar uno y cuándo podemos aventárnosla así sin geles? Ok.
Los geles, pues como todos los suplementos, tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? O sea, toda la información que recibimos en redes sociales y así, yo a mis pacientes siempre les digo, todo es cierto. O sea, tú lo escuchas y a lo mejor si me preguntas puntualmente, ¿el gel hace esto? Sí es cierto. El tema es que aquí hay que preguntarnos si aplica conmigo, aplica en mi momento de vida, aplica en este entrenamiento. Entonces todo está en que se personalice, ¿no? Tanto ni satanizarlos ni glorificarlos, ¿no? O sea, también es eso. Sí funcionan porque te van a dar una carga de glucosa, sí funciona porque tienen electrolitos, etcétera, dependiendo cuánto cada gel, puede llegar a tener cafeína, etcétera, pero todo aquí es el objetivo que tenga cada persona y si lo tolera. Por eso la clave en el deporte siempre es generar adaptación por medio del entrenamiento. Y el entrenamiento no solamente es para las series, para los fondos, sino también para la alimentación. Los geles son una buena estrategia, evidentemente no es la única y evidentemente no va a ser la base de la alimentación deportiva. Pero si esta estrategia a alguna persona no le llega a funcionar, o sea, le causa intolerancia, así, hay muchísimas otras opciones, ya sea pastillas, ya sean alimentos, ya sean gomitas, hay muchas otras opciones, todo antes de que el deportista esté teniendo o esté sintiendo que es un sacrificio o se esté sintiendo mal durante su entrenamiento. Entonces, o sea, pues, ¿se pueden llegar a sustituir los geles por comida sólida o por dulces o gomitas? Sí, en el dado caso que no se puedan utilizar, porque yo sí los utilizo como una estrategia, si el paciente los llega a no tolerar, buscamos, ¿no? Sí se puede, el azúcar, pues se puede sustituir por medio de gomitas, se puede sustituir por medio de algún alimento, y en todo caso que el paciente sea tolerante a la cafeína, que a veces es lo que yo busco en los geles, lo podemos encontrar en otro tipo de suplemento, ¿no? Y podemos hacer que el paciente lo vaya tolerando un poquito más, ya sea por bebidas con carbohidratos, pastillas, sport beans, un montón de cosas que podemos utilizar. Sí, sobre todo porque los geles pues sí tienen un precio que para estarlo como solventando cada fin de semana, quizás no para todos sea como lo más rentable o lo más eficiente, y sale mejor comprar, no sé, un paquete de gomitas de 100 gramos y distribuírtelos, estar ocupando un gel que te va a durar pues para una media hora, 45 minutos. Sí, y de hecho por eso no aplica también en todos los entrenamientos, ¿no? O sea, yo por ejemplo tampoco me gusta crear como una gran tolerancia a los geles o una gran tolerancia a la cafeína, porque lo que queremos es que el cuerpo reaccione, ¿no? También. Y sí hay momentos muy puntuales donde los vamos a utilizar, tampoco es que vamos a ocupar suplementos cada fondo, vamos a estar ocupando suplementos cada entrenamiento, básicamente siempre es lo ideal, yo siempre le voy a dar prioridad sobre todo en entrenamientos de larga distancia en montaña, siempre les voy a dar prioridad a los alimentos, ¿no? O sea, siempre. Entonces los geles no es algo que voy a utilizar todo el tiempo, pero también yo siempre he dicho, la alimentación ideal es la que el paciente puede llevar, tanto en tema de tiempo, tanto en tema de tolerancia, pero también un tema adquisitivo a lo mejor o económico, ¿no? Sabemos que no siempre estamos como en nuestro mejor momento y a veces justamente pensamos que por eso ya no podemos entrenar o es que ya no puedo dar mi mejor rendimiento porque a lo mejor esta vez me fue mal económicamente este mes. Y no, o sea, la alimentación, una buena alimentación y suplementación o alimentación deportiva se tiene que adaptar a tus condiciones en todos los sentidos, social, psicológica, económica, fisiológica, todo. Entonces sí es muy importante que sea, ok, no puedes comprar geles, entonces aquí está la otra opción para que des tu máximo rendimiento. No es que te conformes, no es que digas voy a tener que dar menos de lo que puedo, no, o sea, aún así podemos dar nuestro máximo potencial. ¿Cuáles serían los alimentos básicos que cualquier deportista de fondo debería de consumir en su día a día? En su día a día son todos, ¿no? O sea, en el día a día, en la dieta habitual, todos son importantes. Se tiene muy satanizado en estos tiempos a los carbohidratos, se tiene muy satanizado que el gluten, se tiene muy he visto videos que hasta el agua, o sea, se tiene satanizado muchas cosas. Tendrán sus razones válidas, pero como digo, a veces no aplica con uno. Depende de los alimentos que tengas en tu región también, eso es muy importante, lo que tengas a la mano, lo más natural. Entonces, en el día a día es importante un correcto aporte de carbohidratos por la energía, un correcto aporte de proteína, llámese carne, pescado, res, o lo que sea. Un aporte de grasas, al final de cuentas, obviamente siempre digo que hay que restringir mucho o quitar los alimentos muy procesados y empaquetados, pero todos los alimentos y todos los nutrientes son importantes. No hay uno que yo te pueda decir, la proteína es la más importante, el carbohidrato es el más importante. La correcta distribución en los momentos correctos de estos alimentos
son la clave ideal y no tenerle miedo a ningún alimento. Si tú no comes algo es porque o no te gusta o porque no lo toleras, no porque creas que algún alimento es malo. Ahora la otra, en los atletas de resistencia, sobre todo de larga distancia, el nutriente que durante actividad que cobra muchísimo más importancia, ahí sí, durante actividad es el carbohidrato. O sea, ahí sí es básico, a lo que tanto miedo le podemos llegar a tener, a lo que muchas veces pensamos que hay que limitarlo. Si yo voy a entrenar para una distancia larga, si yo voy a tener como que mi objetivo es un ultramaratón, o simple y sencillamente una carrera de resistencia, yo necesito tener un aporte correcto de carbohidratos y de glucosa durante la actividad. Entonces ahí sí diría que sí cobra muchísimo mayor importancia en estos momentos. ¿Cuál sería como la consecuencia, las primeras señales que veríamos de no seguir como esta correcta alimentación para hacer esas actividades? Y hay muchísimas, porque la alimentación pues tiene efectos hasta en el tema conductual, en el tema emocional, en el tema psicológico, y dependiendo si eres hombre, si eres mujer, o sea, mucho, pero obviamente las primeras señales es fatiga extrema, un sobreentrenamiento pues como muy rápido, digamos, hasta lesiones, el tema de no poder cumplir tus objetivos y cosas que estas serían como las más visibles y los focos rojos, ¿no? Pero hay cosas también que normalizamos, que decimos, pues es normal porque estoy entrenando, como por ejemplo, yo siempre que hago un ultramaratón, una carrera muy fuerte, yo me enfermo de gripa 2 días después. Es normal, y tú dices, no es tan normal, puede pasar una vez, pero no que sea siempre. Porque estos entrenamientos, pues muchas veces, si no se tiene el correcto aporte nutricional o la correcta base, pueden generar un impacto en el sistema inmune también. Entonces son cosas que normalizamos. O por ejemplo, es que yo como entreno, yo estoy cansado todo el día y casi deprimido todo el día, ¿no? No, a ver, tampoco es normal. O sea, sí es normal que tenga cierto cansancio, cierta pesadez, pero tampoco que no me deje hacer bien mis actividades o afecte hasta mi estado de ánimo, ¿no? Y son cosas que a veces normalizamos y no relacionamos con la alimentación. Entonces, al final de cuentas, una correcta alimentación va a prevenir esto, va a hacer que tengas tiempos de recuperación muchísimo más rápidos, que tú puedas decir, yo hago una carrera este fin y en base a mis capacidades quiero cumplir otro objetivo dentro de un tiempo pues razonable, ¿no? Entonces, sí, justamente principalmente el no llevar un plan de alimentación o no seguir una dieta adecuada, restringirme o comer de más, va a tener efectos directos en nuestra salud, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero va a tener efectos directos en nuestra salud y evidentemente pues en nuestro rendimiento y en no cumplir nuestros objetivos. La dieta de un deportista puede ser, bueno, hablo como un deportista recreativo, no tanto de un atleta profesional ni nada, pero la dieta de un atleta recreativo puede ser flexible, o sea, como puede decir de que hoy quiero ser un poco flexible con mi alimentación, eso si es un día afecta, o cuántos días tendría que llegar a acumular para que ya hubiera un impacto en su rendimiento. Tanto en el profesional, atleta elite, por el nivel, en el nivel que sea que esté, tanto en un atleta recreativo que apenas está empezando, debe de existir en ciertos momentos esta flexibilidad. Evidentemente donde cambia es que el atleta elite pues tiene ciertos puntos y tiene un calendario de carreras donde hay momentos donde dices sí, no podemos ser tan flexibles, y el atleta recreativo a lo mejor son tiempos más prolongados y no son objetivos tan claros y tan específicos, ¿no? Pero siempre la dieta debe ser flexible en el sentido de que sea práctica para mí, para mis tiempos, para mi trabajo, para lo que me gusta comer. Pero tampoco hay que confundir el ser flexible con come lo que quieras. Y el come lo que quieras no lo relacionemos pues a lo mejor algo saludable, sino el come lo que quieras, inmediatamente vas a decir pizza, pastel, o sea, todo esto, ¿no? Entonces, desde ahí está el tema de qué selecciono yo cuando digo como lo que yo quiero y soy flexible, ¿no? O sea, desde ahí tendremos que partir con el paciente, ¿no? De qué es lo que tú relacionas con comer rico o con comer bien. Ahora, ahí es siempre, la dieta debe ser flexible, sí, pero hay momentos muy puntuales. Por ejemplo, si yo ahorita no tengo una carrera en puerta, en composición corporal y en salud, datos bioquímicos, yo estoy bien, todos mis datos están bien, pues a lo mejor mi carrera es dentro de 2 meses, 3 meses, pues a lo mejor puede ser un poco flexible, no hay problema que ahorita pues volvemos a ajustar lo que tengamos que ajustar. Ahí no va a haber tanto impacto si yo muevo un poco mi plan de alimentación sin que deje de ser saludable, ¿no? Porque siempre entender que el objetivo principal es la salud, no el rendimiento, es la salud. Y ya de ahí hay momentos donde sí puede llegar a afectar, como por ejemplo, si voy a tener un evento mañana, o sea, mi carrera, y yo tengo que tener unas recomendaciones muy específicas, como de horarios, aquí tienes que comer 100 gramos de arroz porque esto. Y ahí a mí se me ocurre, porque mañana tengo carrera, porque mañana gasto esas calorías, hoy se me ocurre disfrutar de la vida y comer una pizza y comer, ahí sí va a tener un impacto.
Y el impacto en la dieta no siempre tiene que ver con el peso, porque está muy relacionado, o sea, nutrióloga, pérdida de peso y ya, ¿no? Entonces, tiene que ver con el tema de permeabilidad del intestino, ¿qué es esto? Del estómago intestino, ¿qué es esto? Que a lo mejor yo necesito comer en actividad y yo llego muy inflamado, ¿no? Entonces, pues ya no vas a poder absorber igual, ya no te vas a sentir igual, te vas a sentir... Entonces, ahí sí puede tener un impacto directo, o sea, de yo hoy descuido mi alimentación y mañana tiene un impacto. Pero esos son momentos, repito, muy puntuales, cuando tengo un objetivo muy claro, cuando tengo una carrera. De allí en fuera, o al menos mi manera de trabajar, sí es que la dieta debe ser flexible y tiene que ir acorde a tus necesidades, llámese tiempos, tema social, el momento de vida en el que estés viviendo, etc. Bueno, ya que tocamos como esto que es el antes de la carrera y lo que cuidamos antes, ya el día del evento, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cada cuánto tendríamos que alimentarnos, consumir geles? Porque no siempre los abastos están cada que tú lo deseas, ¿no? Están, a veces tardas 3 horas en llegar al otro y no puedes pasar quizás 3 horas sin consumir nada de alimento. Pues la regla básica para que sea todo un éxito el tema de alimentación y sobre todo tu carrera, pues es el tema de la planificación, ¿no? O sea, tú cuando llegas a tu carrera, para esto ya lo debiste haber entrenado muchas veces. Si alguien llega conmigo y me dice, mira, si quiero recomendaciones para la próxima semana es mi carrera, pues difícilmente voy a poder hacer algo, a lo mejor es ajustar ciertos detalles. Entonces todo esto ya lo planificamos. La primera regla para que funcione es planificar. De ahí es... Obviamente depende de cada quien, pero en deportes de resistencia que exceden de la hora y media necesitamos dar pequeños aportes aprox cada 30 minutos, 40 minutos, dependiendo la tolerancia del paciente, del corredor. Y son aportes, si la carrera va a ser menos de 2 horas, con puros aportes de glucosa estamos listos, no hay problema. Ahora dependerá de si corro en asfalto o corro en montaña, ¿no? Por ejemplo, en asfalto pues son entrenamientos o carreras que tienen que ser muy fluidas, muy rápidas, y no te puedo decir, vamos a meter un sándwich, ¿no? Porque no puedes parar. Entonces ahí sí hacemos uso a lo mejor de geles, pastillas, gomitas, algo como muy práctico que ya se debe de haber entrenado, y el tema de hidratación, ¿no? Ahora, en carreras de trail, que a veces suelen ser de tiempos más prolongados, independientemente de la distancia, llámese por el desnivel, por lo técnico, ahí sí ya checamos, pasa de las 3 horas, tenemos que empezar a incluir alimentos completos, llámese sándwich de queso, depende de la tolerancia, claro, o sea, tengo pacientes que yo les puedo mandar, pues, te comes aceitunas, te comes un jamón serrano, hay pacientes que si les digo eso, me da náusea, no lo quiero comer, entonces ahí depende, pero mi recomendación en general es cada 30 minutos, cada 40 minutos, un aporte de glucosa. Ahora, pasando de las 3 horas, necesitamos aportes de alimentos completos, incluir proteína e incluir grasitas, obviamente de muy fácil absorción. Pero para que esto pueda funcionar, porque habrá quien me diga, ¿cómo voy a ir corriendo? Voy a comer un sándwich de queso con aguacate. Esto ya se debió de haber entrenado mucho tiempo antes, porque el intestino no está tan preparado para esto de la nada, ¿no? Entonces hay que entrenarlo, pero esa sería como mi recomendación, y así la carrera dure 8 horas, 10 horas, porque sabemos que hablando de ultradistancia puede durar, bueno, es infinito el tiempo. Entonces ya iremos haciendo cuántos aportes de comida, cuánto aporte de gel, cuánto aporte de... Siempre cuidando que el intestino no se le quite o no se bloquee en su función de absorber nutrientes. Ahora que lo mencionas, ¿qué función tienen las grasas en estos deportes? O sea, porque a lo mejor la gente dice como de ¿cómo voy a consumir grasa si yo lo que quiero es energía, ¿no? O azúcar. Sí, todos los nutrientes, los 3 nutrientes principales o macronutrientes son los carbohidratos, proteínas y las grasas. Son los que nos brindan calorías. De ahí en fuera nada nos brinda calorías, ¿no? Entonces toda la energía va a venir de los 3. Los carbohidratos y las proteínas nos dan 4 kilocalorías por gramo y los lípidos nos dan 9. O sea, en teoría tendría que ser el alimento que más calorías nos dé. Entonces, pues la pregunta es entonces, ¿por qué no es el principal aporte de calorías, no? Entonces, es porque la absorción de las grasas es muy, muy lenta, ¿no? Entonces, este aporte, pues es como que dices, el plátano, yo en 15 minutos tengo la energía disponible, y la grasa se va a tardar. Por eso es que en carreras de hora y media, 2 horas, o dependiendo las capacidades también del deportista, hay veces que ni en 3 horas las vamos a ocupar. El tema es que en carreras que me dices son 6 horas, 7 horas, ahí sí necesitamos un aporte de muchas calorías que se tarden en absorber, porque yo voy a estar un tiempo muy prolongado en actividad, ¿no? Entonces, en este momento buscamos un aporte de muchas calorías y
metemos grasitas, que aparte va a hacer que también se retrase un poquito la absorción de los otros alimentos que yo estoy consumiendo y está dando como pequeñas dosis de energía. Entonces, pero también es que dices, sí, ok, las grasas, pero ¿qué grasas, no? También no es una que yo quiera que me cause diarrea o una que yo quiera que me cause dolor, ¿no? Entonces son grasas de muy fácil absorción, semillas, aguacate, puede ser crema de cacahuate, crema de avellanas, o sea, esto nos puede ayudar mucho al tema de aporte de energía. Sí son muy importantes, también previos son importantes, repito, y yo creo que lo voy a repetir 10 veces, depende de cada persona, depende del objetivo de cada persona, pero sobre todo en entrenamientos de ultradistancia y de distancias ya largas, siempre vamos a ocupar grasitas por eso. Terminó la carrera, cumplimos todo esto, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es el paso a seguir después de haber cumplido ya la nutrición? ¿Cómo nos recuperamos de todo este esfuerzo? ¿Qué es lo que sigue? A veces quizás no nos da hambre. Bueno, a mí me ha pasado que no me da hambre hasta después de 2 horas o 1 hora de estar ya quieto, ya sin las pulsaciones altas, ya me empieza a dar hambre. ¿Cuál es el paso siguiente para recuperar? ¿Podemos comer lo que sea? ¿Tenemos que seguir estrictamente otra vez como cuidar cantidades, porciones? ¿O es un poco como a libre demanda? Justamente en los deportes de resistencia hay pues muchos libros, muchos estudios, muchas cosas que te pueden decir lo que es lo correcto. Evidentemente te van a decir, pues teóricamente es un aporte de carbohidratos con tantos gramos de proteína dependiendo la carrera que hayas tenido y así. Pero justamente pasan estas cosas, ¿no? O sea, si el paciente tiene náuseas cuando acaba porque llega a pasar por el esfuerzo, si el paciente no tiene hambre, si el paciente, etcétera, o sea, 1000 cosas, ¿no? O sea, ahí es donde tienes que ser muy puntual y hacer todo muy personalizado. Lo único que sí yo diría que no podemos dejar a un lado y que no podemos es la hidratación. O sea, tú regresas y te hidratas con electrolitos. Hay reglas, ¿no? De tengo que reponer el 150% de lo que gasté. Pero es toma electrolitos y toma agua acabando. Dale prioridad a los electrolitos, a un lado el agua y esta parte que es clave y que va a estar por encima de cualquier libro y cualquier estudio es que el deportista, sobre todo el de resistencia, se tiene que conocer a sí mismo, ¿no? O sea, yo te puedo decir, pues es que lo ideal es una pechuga de pollo con arroz, pero si el deportista sabe que no tiene hambre, atiende tu sensación, atiende lo que tu cuerpo te está diciendo, atiende qué es lo que a ti se te antoja. Y yo cuando son atletas que apenas están empezando, no tanto en el deporte, porque pueden llevar mucho tiempo en el deporte, pero nunca se hicieron conscientes de esas sensaciones. Entonces, anótalo. ¿Qué se te antoja terminando? No, pues se me antoja fruta, algo fresco, sí. Pues entonces eso incluimos. Ya yo veré cómo le hago para las porciones. Eso sería en un ambiente ideal y controlado. Ahora, también hay que ser muy realistas de las dinámicas, de cómo es una carrera, ¿no? Sí. O sea, no estás en tu casa, estás con los amigos, estás disfrutando. Y a mí, yo siempre he dicho, la alimentación también es un tema muy mental. Que yo les diga, no, vete a tu casa a medir media taza de arroz y así, ¿no? Entonces, son recomendaciones generales. La única que yo te podría dar es nada más si checa que no sea muy alto en grasa porque vas a lastimar un poquito el tránsito intestinal. Y ya de ahí en fuera es atiende lo que se te antoje, seguramente el cuerpo va a saber decirte qué, ¿no? Y dáselo, ¿no? O sea, es eso. Nada más si, por ejemplo, el consumo de alcohol o este tipo de cosas que muchas veces está relacionado con la fiesta, con el tema, pues quítalo o modéralo, ¿no? O sea, también, obviamente dependerá de la intensidad con la que se hizo la carrera, el tipo de carrera y la otra, tus objetivos después de esa carrera. O sea, si tú me dices, voy a hacer esta carrera y quiero este objetivo en esta carrera y en una semana hago otra carrera y quiero también un objetivo en esta carrera, pues evidentemente sí te voy a decir de no te puedes dar el lujo de salirte por completo, ¿no? O sea, pero si tú me dices voy a hacer esta carrera y en 6 meses tengo otra, pues bueno, entonces disfruta el momento, ¿no? O sea, básicamente. Pero recomendación general nada más sería bajar el consumo de cosas fritas, de cosas que puedan lastimar el intestino después de tanto aporte, a lo mejor de suplementos o cosas, y cierta deshidratación que podemos llegar a tener. Pero ahí en fuera es hidrátense y disfruten el momento, en pocas palabras. O sea, no vamos a ir a estar contando gramajes en ese momento, ¿no? Ya que dijiste esto del alcohol, ¿qué tanto influye el alcohol en general en todo el entrenamiento? ¿Qué tan permisivo puede llegar a ser el plan o las personas qué tanto lo pueden consumir durante un entrenamiento o si de plano lo tienen que quitar o cómo funciona? El alcohol, pues sí, en general, pues si la pregunta es ¿afecta tu entrenamiento? La respuesta general es sí, o sea, sí va a afectar tu entrenamiento
porque el alcohol es diurético y deshidrata, porque el alcohol hace cambios también en el tema conductual, o sea, no somos los mismos cuando tomamos, no somos los mismos cuando estamos crudos, o sea, también no es lo mismo, y todo el contexto que genera el tomar alcohol, o sea, no es como que yo llegue a una copita, muchas veces tiene un contexto de todo lo que como yo alrededor, del ambiente de desvelo, de todo este tema, ¿no? Y evidentemente también tiene un impacto directo en el metabolismo, en el tema de energía, ¿no? Entonces, ¿va a bajar tu rendimiento? Sí. Ahora viene la otra parte. El deportista a cualquier nivel, y de hecho, mientras más arriba sea el nivel, tiene un factor de estrés muy alto, ¿no? O sea, sí es como esto. Entonces tenemos que buscar los momentos donde haya esparcimiento. Y malamente, muchas veces este esparcimiento y este disfrute se relaciona con bebidas alcohólicas. Tampoco podemos decir, obviamente lo ideal es que pues no tomemos, pero lo que debemos buscar es que, bueno, si ya el deportista considera que es un rato de relax, este momento donde hay que buscar los momentos ideales, ¿ok? Falta mucho para tu carrera, mañana no tienes un entrenamiento fuerte, puedes darte un tiempo de recuperación, de rehidratación, evidentemente con moderación, y eso es una recomendación que voy a hacer, hagamos deporte o no hagamos deporte, con moderación y con control sobre todo, donde no te expongas a otras cosas. Entonces, en este momento a lo mejor podemos tener como que un aporte, disfruta todo, ok, pero va a haber momentos en picos de entrenamiento, en entrenamientos como fondos que vamos a asemejar una carrera, en recuperación de esos fondos o cercanos al objetivo deportivo, donde yo sí la verdad digo, pero ni una copa de vino, así te digan que es verdad, o sea, sí, que protege cardiovascular, o sea, sí, pero no, o sea, también unos arándanos, unas uvas, ¿no? O sea, al final de cuentas. Entonces, hay momentos donde yo sí soy como una permisiva en ese sentido de, pues, mi recomendación es que no lo hagas, ¿no? Y hay momentos donde, pues, sí se puede dar, ¿no? Pero en general, si tú me preguntas, ¿el alcohol afecta? Sí, sí afecta. Por eso hay que buscarle, en todo caso, que un momento donde el deportista se pueda disfrutar, cuando relaciona el disfrute con esto, pero sí no puede ser siempre. Si le gusta, no sé, cenar y tomar una copa de vino o una cerveza y es entre semana, no es pegado al fondo de la carrera, ¿eso se puede permitir o eventualmente como el hecho de hacerlo consecutivamente o diario va a terminar afectando? Que si de igual forma que si lo hiciera solo un día. Ok, cuando me han llegado pacientes así, justamente de es que puedo diario o puedo no sé qué, ahí yo ya definitivamente ya el tema deportivo yo lo dejaría en segundo plano, o sea, ¿sí va a afectar? La respuesta es sí. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué diario tomamos? ¿No? O sea, no quiere decir que diario me pongo, ¿no? O sea, borracho, me desvelo. Pero el tema es que así sea muy saludable o así, no hay que hacer ningún alimento ni ninguna bebida indispensable. O sea, si yo al paciente yo le digo es que ahorita no lo puedes tomar y me dice no puedo no tomarlo, entonces el problema ya es otro, ¿no? O sea, el problema ya es como que dices, pues es una dependencia, aunque no sea ponerme borracho, pues ya es como que ¿por qué no lo podemos dejar? ¿No? O sea, es justamente esa parte, es la misma cuestión del paciente que llega y no te quiere comer carbohidratos. Cómelos, no puedo. ¿Por qué? Porque son malos, no es cierto. Entonces, es como por ahí ideas que dices muy arraigadas y aparte el alcohol, pues evidentemente si yo estoy notando el foco rojo en mi paciente de que necesita consumir bebidas alcohólicas diarias, pues ya lo de menos va a ser el rendimiento, que evidentemente al hacer del alcohol uso crónico, pues es malo, o sea, eso sí es de ley. El tema es que yo ya no me preocuparía tanto por el rendimiento, sino porque mi paciente no puede dejar de tomar, aunque sea una copita de vino o una cerveza diario, ¿no? Entonces, justamente yo sería como lo que me preocuparía más. En temas de rendimiento, pues evidentemente sí va a afectar, porque sabemos que no solo importan los entrenamientos largos o los entrenamientos fuertes, sino todo suma. Esto no quiere decir que diario yo tengo que estar haciendo todo excelente y cuidando todo excelente, pero si al final de cuentas, si diario yo estoy teniendo pequeñas dosis de algo que no me hace bien, pues evidentemente el resultado pues no va a ser tan bueno. Y al final de la carrera ya el paciente cuidó todo esto, o sea, como toda su preparación y todo, y en Meta muchas veces también te ofrecen latas de cerveza. Mezcalito. Sí. Ajá, sí. ¿Qué pasa después de haber hecho todo este trabajo intenso de la carrera y llegar y consumir alcohol al final? Bueno, metabólicamente no es lo ideal, en tema de hidratación evidentemente no es lo ideal, pero es como cuando me dicen, yo nunca en un plan de alimentación en carrera voy a meter 200 mililitros de Coca-Cola, pero también corro y también me ha tocado que me da una Coca-Cola en el kilómetro 30 y saber lo que se siente, o sea, es como que, o sea, ¿no? Sí. O sea, es como, y yo a mis pacientes digo, pues tómate tu Coca-Cola, pues, o sea, es que al final de cuentas. Entonces, mientras sea con moderación, mientras sea por disfrute, y repito,
no tengamos un objetivo importante muy pronto, pues adelante, nada más cuida tu hidratación y cuida que sea con moderación. No va a pasar nada en el sentido, digo, si yo me hidraté bien, porque también si me deshidraté durante la competencia, no comí durante la competencia, me fue súper mal, me sentí que me moría y llego y me aviento 10 cervezas, pues evidentemente va a ser un impacto gravísimo, los tiempos de recuperación van a ser altísimos. Entonces, pero bueno, me fue bien, a lo mejor es una distancia que yo tengo controlada, o sea, padre, el cerebro me da la señal de que sí puedo tomar alcohol, porque también es eso, o sea, muchas veces cuando uno acaba mal, o sea, es como que te pasa una cerveza y no me va a pasar, ¿no? O sea, entonces disfruta el momento, trata de hacerlo con control, no va a pasar nada, hidrátate y recupérate después. Evidentemente esta no es una recomendación nutricional, es una recomendación como de pues entiendo el contexto y todo, solo cuida todos los demás detalles, ¿no? Si me preguntas qué es lo ideal, pues no es meter alcohol después de una carrera, y mucho menos cuando está muy por encima de lo que tú estás acostumbrado, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices 20 kilómetros los hago con la mano en la cintura, ok, pero si dices fue un ultramaratón y regreso y me tomo 10 cervezas, pues puede tener un impacto. Y si me preguntan nutricionalmente, te diría no lo hagas, pero sí hay que entender todo el contexto de que uno va a esos eventos también a disfrutar y así, entonces cuidar mucho los factores y hacerlo con control. Los tiempos de recuperación, Ajá. después de hacer un ultra, una carrera muy larga, que hay que cuidar los días después, qué es lo que tenemos que seguir consumiendo los días posteriores y cuántos días posteriores dura esta recuperación en tema nutricional. Ok, en tema nutricional obviamente siempre tiene que ir de la mano en tema pues con el entrenador, también lo que diga el fisioterapeuta, o sea, todo el equipo, porque pues también para el éxito de estas carreras pues, tenemos que tener un equipo, ¿no? O sea, tenemos que estar, si no bien nosotros los profesionales en contacto, que el paciente nos comunique lo que les está diciendo los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, el entrenador, ¿qué te está diciendo? ¿Cómo te ves? O sea, yo siempre lo voy a preguntar, ¿no? O sea, tus tiempos, ¿cómo te sientes? El fisioterapeuta, ¿qué dice? ¿Cómo siente tus músculos? ¿Qué los dolores, qué significan? Entonces, al final de cuentas, esta decisión las tomamos todos, ¿no? Pero principalmente, pues, va a ser el paciente si ya se conoce a sí mismo. Y también la otra, siempre después de un ultra, de una carrera, pues terminamos todos con adrenalina, con ganas de lo que sigue y queremos ya darle luego, ¿no? Entonces, todas estas señales las vamos a dar como que todos así de ya estás listo. Nutricionalmente, pues sí, o sea, pasando un día, 2 días de la carrera, que bueno, disfruta lo que comes, dale, empezamos a tener una nutrición, una alimentación como de mantenimiento y de recuperación, porque ¿qué pasa? Después de una carrera, pues va a bajar mucho la carga de entrenamiento, entonces el paciente puede llegar a pensar, entonces tengo que bajar lo que como porque si no voy a subir de peso, ¿no? Y esto pues no es así, o sea, aquí es donde el peso, porque puede llegar a pasar, o sea, puede llegar que después de carrera pues tengas un ligero aumento de peso, ¿no? ¿Por qué? Porque bajó la carga de entrenamiento, la comida sigue más o menos igual, pero el peso no siempre significa, y mucho menos el aumento de peso, no siempre significa que estemos haciendo las cosas mal. A veces es un proceso muy natural, ¿no? O sea, obviamente no va a ser el mismo peso que tengamos en pico de entrenamiento, cercano a una carrera, a 2 meses de una carrera, entonces no casarnos con que el peso siempre tiene que estar como abajo todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que necesitamos en el momento posterior a una carrera es justamente recuperar proteínas. Ahora sí cobra mucha importancia el aporte proteico por el desgaste muscular que pudimos tener, carbohidrato también, grasas también, hidratación también, pero en tema de tiempos obviamente va a depender tanto del objetivo que hayamos tenido. No va a ser lo mismo un medio maratón que un ultramaratón. Ahora, también depende la adaptación del paciente a esta distancia. O sea, habrá pacientes que pues, se avienten 50 kilómetros y digan como si nada, la siguiente semana ya estamos como si nada, ¿no? O la intensidad con la que lo hayan hecho. O habrá pacientes que hicieron medio maratón, pero querían un podio, un primer lugar y dieron todo y pues la recuperación se prolonga un poquito más. Entonces, la clave en todo esto y yo creo que en todo el proceso es la comunicación, básicamente. O sea, la comunicación con tu profesional, ya sea tu entrenador, tu fisio, tu nutri, el tema de irle diciendo cómo te sientes. Me quedó este dolor, tengo residual esto, todavía no tolero bien alimentos, tengo demasiada hambre, no se me quita el hambre, tengo demasiada sed. Entonces ahí es donde vamos viendo y este tiempo va a ser muy personalizado. Que nadie te diga, por ejemplo, es que tú tienes que estar listo en 15 días después de un ultra. Si te avientas un mes, adelante, no pasa nada. O si te avientas una semana, también no va a pasar nada, ¿no? El tema es que nutricionalmente ahí es donde veremos si es la primera vez que haces una ultradistancia, por ejemplo, qué efectos tuvo, ¿no? Estas carreras de resistencia tienen un impacto que ni siquiera está tan estudiado ya en el cuerpo, ¿no? O sea, que ni siquiera está tan leído, no sabemos hasta dónde llega un impacto de hacer 60, 80, 100 kilómetros, ¿no?
Entonces, al final de cuentas es monitorizar al paciente y si le podemos hacer estudios, qué padre, y si podemos ver cómo está, qué padre, y es un tema bien personalizado y si es necesario suplementar, si es necesario meter vitaminas, si es necesario meter algo en específico, en ese momento lo haremos, ¿no? Entonces, sí, como no hay tanto estudio aparte, pues sí es muy tener a tu paciente así de, hey, a ver qué te pasa, sobre todo cuando todavía no se conoce mucho a sí mismo en este momento, ¿no? O sea, la primera vez que hace un ultra, la primera vez que hace una distancia así, entonces pues todos estamos a la expectativa, ¿no? Entonces, pero el que decide cuándo está listo es el paciente, o sea, eso sí, ya estoy listo, hasta emocionalmente, porque siempre sabemos, después de un ultra viene para arriba y luego un bajonzote, ya no quiero saber nada de la vida, y luego otra vez vámonos para arriba, sí. Y también eso impacta, ¿no? Entonces justamente es donde tenemos que estar pues todos checando al paciente a ver cómo está. Y en las salidas, por ejemplo, si estamos cuidando el plan nutricional y salimos a comer fuera, o a lo mejor la gente que va a trabajar y no tiene la posibilidad de hacerse de comer en su casa antes de salir y tiene que comer fuera, ¿qué tendría que cuidar para que su plan no se viera afectado, o que lo que coma no se vea afectado, o que no puede encontrar, a lo mejor, sí, como hacks, como trucos que puede aplicar para no salirse por completo? No salirse por completo. Sí, justo en primera, esa es la primerísima chamba de la nutrióloga, independientemente del paciente, es encontrar las estrategias para que el paciente se le haga fácil su plan de alimentación. A veces dicen, es que, pues total, yo no vivo para el deporte. Y la verdad que yo sepa, en México nadie vive para el deporte, pero ni los atletas que se van a las Olimpiadas. O sea, nadie vive para el deporte, ¿no? Entonces todos tienen que buscar, sean atletas elite, todos tienen que buscar la estrategia para trabajar, para cocinarse, para comer saludable. Y justo es una de las grandes barreras que a veces me han llegado hasta mensajes de pacientes que quiero ir con usted, pero no tengo tiempo de hacerme mis alimentos. Y es como de, pues esa es mi chamba, ahí sí esa es mi chamba, buscarle la estrategia, porque si tienes que comer 2 veces al día, pues con 2 veces al día, si tienes que comer 2 colaciones nada más y un tiempo, ok, adelante, ¿no? O sea, buscamos la estrategia que se te haga fácil. Ahora, también se piensa que por comer fuera, por no siempre yo estar preparando mis alimentos, ya no se puede, ¿no? Entonces, las estrategias o justo los tips que yo puedo dar para cuando se come fuera es tener una noción más o menos de cuáles son tus porciones. En el deporte los horarios cobran mucha importancia, o sea, si yo voy a entrenar a las 5 de la tarde, pues no es lo mismo que yo coma a la 1 o coma a las 3 o a las 4, ¿no? Todo eso ya lo checaríamos. Y sobre todo que buscar en cualquier lugar donde yo vaya alimentos de fácil digestión, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces se piensa que estar a dieta pues es siempre comer pescado y siempre comer atún y verduras cocidas, pero si yo pido un pescado y trae crema, trae esto, pues eso ya no. Entonces prefiero pedir unas quesadillas al comal, prefiero pedir unos huevitos al comal, que son alimentos de fácil digestión, o sea, de preparaciones bien simples. O sea, esa es mi recomendación. Tú ve en la carta, ve lo que haya y pide la preparación más simple que haya. Y eso te va a ayudar mucho al tema de digestión también. Y evidentemente, pues las porciones, ¿no? O sea, sí, ahorita ya tenemos la opción de decir, pues tráeme tanto o quítale esto o así, ¿no? O sea, el tema es que busquemos justamente esa estrategia. Esa sería como la recomendación en general al comer fuera de casa. Y también para quien se pregunte si los suplementos son obligatorios para hacer ejercicio, de que comprar el bote de proteína o de que los aminos, ajá, esto es como muy necesario, o se puede llevar una alimentación completa y bien sin suplementación. Sin suplementación. La respuesta es no es necesario y no es obligado. ¿En qué momento se usa suplementación? Cuando los valores energéticos o el requerimiento energético aumenta por una razón y aumenta más allá de lo que los alimentos pueden cubrir. Llámese, hay veces que, por ejemplo, pacientes embarazadas, pacientes que tienen una enfermedad o, en caso, deportistas que tienen un entrenamiento tan intenso que los alimentos no pueden cubrirlo o por los tiempos no se puede cubrir. Por ejemplo, tienen dobles sesiones de entrenamientos intensos los dos, 2 horas en la mañana, pasa media hora, 2 horas, pues entonces metemos alguna suplementación. En ese caso, o en el dado caso que haya una deficiencia. Las deficiencias no se ven a simple vista, las deficiencias no se hablan, las deficiencias no. Entonces lo que tenemos que hacer es mandar a hacer estudios. Yo veo una deficiencia y en ese momento veo qué tan grave es la deficiencia. Si veo que con los alimentos no se va a cubrir, yo meto un suplemento.
No por esto estoy en contra de los suplementos, por supuesto que nos ayudan los suplementos, ¿no? O sea, en estos casos en específico, por ejemplo, yo digo, si estás en la base de tu entrenamiento, en la parte inicial de tu entrenamiento, nos la podemos llevar así, hacer que tu cuerpo solito haga las funciones que se supone va a hacer el suplemento, crea que la masa muscular se cree, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo dependiendo del objetivo del paciente. Si vamos a un pico de entrenamiento, por ejemplo, también es, ok, el paciente se siente bien, en composición corporal no está perdiendo de más, su energía está bien, siente que se siente bien, pues adelante, nos la podemos llevar así. Obviamente si veo que ya está excediendo, no excediendo porque nunca el entrenamiento debe de exceder las capacidades del deportista, pero sí ya en alimentación ya no me da, su metabolismo hace que baje todo, yo ya recomendaría un suplemento, pero siempre los más básicos y siempre los indispensables. No tener una farmacia en la alacena va a hacer que yo sea mejor deportista tampoco. Entonces, siempre son muy puntuales y se van modificando conforme el entrenamiento del paciente. Entonces no te podría decir, por ejemplo, este suplemento es necesario para los deportistas de resistencia. Entonces cada persona en cada etapa de su entrenamiento son diferentes, entonces necesarios no son. Ahora, si el paciente no está en condiciones de tener suplementos, de comprarse una proteína, siempre hay otras opciones, ¿no? O sea, es eso. El tema es que esté saludable el paciente de base, nada más. Y ya por último, un consejo, o sugerencia, invitación para quien ya está como en este camino de estar entrenando, de ya es constante en sus entrenamientos y quiere como ya llevar una estructura en su alimentación mucho mejor, más planeada, en base a sus objetivos, pero quizás le da miedo. ¿Qué sería como a lo mejor lo que tendría que vencer o la mentalidad que tendría que tener para decir, ok, sí, me animo? Porque a veces quizás es como de, no, ¿qué tal y no lo puedo como mantener más allá del mes o de 2 semanas? La mentalidad que debemos de vencer es creer que la nutrición es igual a restricción, que la nutrición es igual a complicar la vida, que la nutrición es igual a cierto estatus económico, que la nutrición es... No. O sea, la nutrióloga, o al menos la manera que me gusta manejarlo a mí, es tu compañera, es tu amiga, se va a tratar de adaptar a lo que, como tú te sientas, va a estar preocupada por tus sensaciones, no solamente, y esa es la gran mentalidad que a mí me gustaría modificar, no quitar. No soy de las que piensa que el peso no es importante, que la composición corporal no es importante, o sea, sí lo es, pero no es el principal objetivo que tenemos. A mí no me importa que estemos en rangos al 100% si te sientes mal, si no te gusta lo que comes. Entonces, la idea que debemos de quitar es que la nutrióloga es un tema estético, que es un tema de restricción, sino es un tema simple y sencillamente para mejorar lo que ya tienes, ¿no? Para estructurar, como dices, lo que ya tienes. O sea, a lo mejor yo ya como bien, yo ya como saludable, pero pues hay que estructurar los horarios, hay que estructurar las cargas, hay que estructurar, y sobre todo en entrenamientos de resistencia, es entrenamiento sobre entrenamiento sobre entrenamiento. Y el deporte, lo bonito del deporte es que no tiene fin. O sea, es que hoy hice 21 kilómetros en 2 horas y media y mañana lo quiero hacer en 2 horas 29 y algún día lo quiero hacer en 1 hora 30. Entonces, esta parte es siempre la nutrición, tanto el entrenamiento, nutrición, fisioterapia, repito, porque no es solo una cosa, te va a estar jalando a que quieras mejorar, ¿no? Entonces, si queremos mejorar, pues obviamente tenemos que entrarle también al rubro de nutrición y sobre todo nutrición deportiva, ¿no? Entonces, este sería como el consejo o lo que a mí me gustaría modificar en el pensamiento muchas veces, tanto deportistas y en general, que la nutrición no es solamente números de peso o que queramos al paciente delgado, ¿no? Sino es justamente queremos su mejoría, su salud, que todos sus entrenamientos, independientemente de la distancia, aunque algunos se escuchen muy locos, o sea, que te digan 160 kilómetros en montaña y se escuchan como, ¿qué? Todos sean entrenamientos seguros y todos sean entrenamientos donde el paciente no está en riesgo nutricionalmente, metabólicamente. Entonces, ese es justamente el objetivo, que el paciente sí pueda romper sus límites, pero no se salga, ¿no? de la seguridad, de la salud. O sea, los entrenamientos y el deporte, por muy loco que se escuche, nunca debe estar el paciente en riesgo, nunca debe ser aguantar. No es el trail, sobre todo porque a veces se ve así, no es un lugar de guerra, ¿no? No es para aguantar, no es para ver hasta dónde aguanta el cuerpo, cuántas veces vomito, qué tanta sangre saco, ¿no? O sea, sí hay un poco de eso, pero el paciente debe de ir seguro. Y aunque se escuche muy loco, sí, o sea, con una correcta planificación, con una correcta estrategia de nutrición, entrenamiento, etcétera,
puedes correr 200, 300 kilómetros y seguir saludable, ¿no? O sea, es eso. Entonces ahí es donde cobra importancia la nutrición, donde o sea, los deportes de resistencia tienen un impacto alto, lastiman, sí, metabólicamente es algo que el cuerpo no sabe lo que está pasando, sí, pero justamente la nutrición deportiva entra como a cachar todas estas partes y evitar el riesgo que se puede tener, ¿no? Entonces sí, esa es la invitación que yo hago, o sea, la nutrición ayuda a que el objetivo que tú quieras tener, el que sea, así por muy loco que se escuche, lo hagas de manera saludable, independientemente de cuánto pesas, cómo te ves, sino que te sientas bien con tu objetivo. Gracias. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero hayan disfrutado este video que pues, terminó siendo como un podcast al final, un poquito más largo de los videos que acostumbro subir. Comenten aquí abajo si les gustan este tipo de videos muchísimo más largos, más informativos. Quiero subir un nuevo formato de videos mostrando distintos deportes, no solamente el correr, entrevistando a los atletas de este deporte, a sus entrenadores, para pues, dar a conocer más deportes de aquí del estado, para darlos a conocer. Y pues bueno, escriban aquí abajo en los comentarios si les gustaría ver esta clase de videos. Hay uno que ya lo tengo en procesos de edición, así que comenten si les gustaría ver más este tipo de contenido o qué otras cosas les gustaría ver aquí en el canal, aparte de correr. O si solamente quieren que nos enfoquemos en correr, pues también coméntenlo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.